Cuando en Colombia se habla de gasolina, casi siempre se habla de su precio, ¿no? Pero, ¿saben qué? Esa plática de todos los días es solo la punta del iceberg. Detrás de cada galón se esconde una historia mucho, pero mucho más profunda sobre la economía del país, sus enormes contradicciones y, sobre todo, su futuro. Así que, a ver, vamos a meternos de lleno en esa historia. Vamos a descubrir qué es lo que realmente nos dice el precio de combustible sobre el modelo de desarrollo de Colombia, sobre sus grandes paradojas y, claro, sobre las decisiones cruciales que tiene enfrente. Y esta idea, que viene del análisis original, la verdad es que le da al clavo. Porque el debate de fondo no debería ser sobre centavos más o centavos menos en la gasolinera. No, la discusión importante es sobre qué camino va a tomar la nación. Para entender bien este rollo, piensen en la economía de Colombia como si tuviera dos motores. Dos motores importantísimos que, aunque no lo crean, avanzan por caminos súper distintos, casi como si vivieran en mundos separados. De un lado, boom, el petróleo, el que le mete la lana al Estado, la principal fuente de dólares. Y del otro, tenemos al agro, el sector que literalmente alimenta a la nación y da la mayoría de los trabajos en el campo. Uno genera ingresos brutales pero con poca modernización, y el otro, que es vital, de importancia estratégica, pues recibe muy poca inversión. Así las cosas, dos realidades en un mismo país. A ver, vamos a analizar el primer motor, el petróleo. Y ojo, no es solo la maquinita de hacer dinero del país, es el centro de un dilema que define cómo se usa el dinero y, más importante todavía, cómo no se está usando. El problema central se puede resumir así. Colombia es buenísima para sacar el petróleo crudo de la tierra, pero no tanto para transformarlo. Y el resultado es muy simple. Vende su materia prima barata y luego tiene que importar los productos ya refinados, como la gasolina, a un precio mucho, mucho más alto. Un negociazo, ¿no? Entonces, el ciclo es como una cadena rota. Fíjense, se extrae el crudo, se exporta barato y se importa caro. En cada uno de esos pasos, el país pierde una oportunidad de oro para generar más valor, para fortalecer su propia industria y, claro, para ser más autosuficiente. Y para que nos demos una idea de qué tan masiva es esta dependencia, vean los números. Se calcula que para 2025 el petróleo va a representar más del 35% de todas las exportaciones. Es el pilar de las finanzas nacionales y la principal entrada de dólares al país. Ok. Entonces, la pregunta del millón es, si entra tanto, pero tanto dinero, ¿a dónde se va todo? Uno pensaría que en inversiones gigantes, para modernizar, para construir nuevas refinerías, para fortalecer la industria, ¿no? Pues la realidad es otra cosa. Pues bueno, una parte gigantesca de esa lana no se está invirtiendo, se está usando para tapar un hoyo fiscal llamado FEPS, que es un fondo que subsidia la gasolina para que el precio no se vaya a las nubes. O sea, en lugar de construir para el futuro, el dinero del petróleo se está usando para pagar una cuenta del presente. A ver, para entender la magnitud de esto, pongan atención. Solo en 2024 la petrolera estatal Ecopetrol le dio al Estado 7.8 billones de pesos en dividendos. Una locura de dinero. Pero, y aquí viene el pero gigante, esos 7.8 billones y mucho más se fueron directito a cubrir un déficit que supera los 20 billones. Los ingresos del petróleo están pagando un subsidio, no una transformación. Es como si el motor petrolero estuviera corriendo a toda velocidad, pero sin moverse del lugar. Bueno, dejemos el petróleo un momento y vámonos al otro motor, el agro. Su historia es justo la contraria. Su papel es absolutamente clave para la vida diaria del país, pero la inversión que recibe, pues nomás no está a la altura. El agro es literalmente la base que alimenta a Colombia. Pone la comida en la mesa de la gente, genera más del 16% de los trabajos a nivel nacional y sostiene la vida en el campo. Su importancia es sencillamente incuestionable. Sin embargo, la inversión no lo refleja. Sí, hay programas de créditos, de caminos, de tierras, pero el dinero está como regado por todos lados. No tiene el enfoque masivo, la concentración que se necesita para una verdadera revolución agrícola. Un ejemplo clarísimo es el riego. La inversión de 1.2 billones no alcanza a cubrir ni el 20% de lo que realmente se necesita. Y la consecuencia directa de esto, la verdad es que es para prender las alarmas. A pesar de su potencial agrícola gigantesco, Colombia tiene que importar el 70% de los granos que consume. Depende de otros países para alimentos básicos. La despensa de la nación tiene los estantes medio vacíos de productos locales. Ok, entonces, cuando juntamos estas dos historias, la del petróleo y la del campo, es cuando se ve clarito el verdadero dilema. El país está en una encrucijada, en un punto clave que va a definir su futuro económico.
Al final, como dice el análisis, esta discusión sobre la gasolina es como ver al país en un espejo. Refleja un modelo con un sector que paga las cuentas del hoy y otro que sostiene la vida, pero sin que ninguno de los dos reciba una inversión estratégica para garantizar el mañana. Y esto nos lleva a la pregunta clave, ¿no? ¿Se están usando los recursos para construir una economía más fuerte, más diversa, más soberana, o simplemente para ir administrando las urgencias y mantener el modelo actual a flote un día más? Y con esto nos quedamos no con una respuesta, sino con la pregunta más pesada de todas. ¿Cuál es el verdadero costo de seguir aplazando estas decisiones? Porque cada día que pasa sin invertir estratégicamente en refinar petróleo y en modernizar el campo, el costo sube. Y no es un costo que se mida solo en pesos, sino en todas las oportunidades que se pierden para construir un país más próspero y autosuficiente.